medida que nos acercamos a la palabra del Señor, encontramos grandes desafíos. Bien sea que nos ubiquemos en una porción del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y las diferencias que nosotros encontramos no siempre están relacionadas como con un choque cultural como tal. Sabemos que nuestra Biblia tiene 6.000 años de historia, y en 6.000 años pues muchas cosas y costumbres cambian, y eso puede generar un choque entre nosotros, pero el verdadero choque consiste en el desafío que da la palabra a cada uno de nosotros como creyentes, porque una cosa es cómo se manejen los asuntos del reino y cómo se manejan esos mismos asuntos en el mundo. Y eso es lo que hoy nuevamente nos muestra el Evangelio de Marcos, y lo hace en torno a algo que es completamente diferente entre el mundo y el reino de Dios, y es el servicio y la humildad. Dos conceptos que son entendidos de forma muy diferente según si la persona está mirando desde la óptica de Dios, oyéndolo y obedeciéndolo, o si lo hace desde la óptica del mundo. Entonces yo les pido que oremos al Señor de la palabra para que este desafío que hoy nos trae el Evangelio de Marcos podamos no solamente comprenderlo de forma intelectual, sino recibirlo en el corazón y darle vida, como siempre lo decimos, cuando bajemos las escalas de esta casa de oración, que empieza a vivirse el mensaje. Mi Señor, con humildad nos acercamos a tu palabra, con un profundo deseo de servir, de conocer lo que tú tienes en el reino de los cielos para cada uno de nosotros, para estos anhelos del corazón. Permite, Señor, que los podamos volver realidad, como tú mandas, no como a veces nuestro corazón engañoso lo quiere dictar. Ayúdanos, Padre, a comprender cada parte que nos explicas, a vivirla, Señor, a enseñar a otros y engrandecer el reino de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te clamo para que sea el Espíritu Santo que tome control de esta sierva, de cada parte de su ser, para que este mensaje que inspiraste, Señor, sea escuchado hoy con la contundencia que escucharon los oyentes. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, entonces vamos por favor a la palabra en Marcos capítulo 10, y vamos a leer en tres partes este mensaje para que entendamos la enseñanza que el Señor nos trae hoy en cuanto a lo que es el servicio y la humildad en el reino. La primera parte está en el capítulo 10, versículo 32 al 34, y lo he llamado una predicción dolorosa, y dice así la palabra del Señor. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Entonces miren, aquí podemos ver como un contraste entre la valentía de Jesús. Él sabe perfectamente hacia dónde va y qué es lo que allá va a suceder. Como también cuando miramos el versículo 45,
él remata todo este tema de lo que es su pasión, la muerte, la resurrección, con lo que es la verdadera esencia de su misión. Y es porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí es donde está la esencia de la misión del Señor. Entonces, aquí vemos a un Jesús valeroso. Es decir, claro que cuando Él habla, y en esta ocasión por tercera vez, de lo que le va a suceder, ahorita que van a Jerusalén, claro que Él no lo hace con una sonrisa, despreocupado, no, como hombre, Él sabe lo que eso significa. Pero esto contrasta con el asombro y el temor de aquellas personas que lo siguen, de los discípulos y otros que lo siguen. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él no empieza a consolarlos, Él no les dice, no tengan miedo, finalmente yo voy a resucitar al tercer día. No, Él no trata como de aplacarles de esa manera lo que ellos están sintiendo, sino que les habla claro de lo que pronto va a suceder. Y es que Él no escatima ahí como detalles acerca de lo dolorosa que va a ser su pasión, la humillación, los ultrajes. Inclusive destaca de forma muy amplia quiénes son los que le van a hacer estas cosas que Él detalla. Pero Él aquí no está magnificando como una masacre como tal, sino que está mostrando que antes de la gloria de la resurrección debe estar la cruz, que es lo que muchas veces nosotros no queremos aceptar. Nosotros queremos gloria sin cruz, pero es precisamente la cruz la que le dio la gloria al Señor, y esto se vio en su resurrección. Entonces, aquí lo que vemos son como todos esos matices del sufrimiento de Jesús, y sin embargo eso no frenó como el paso rápido hacia esa misión que Él tenía. Ahora pensemos, si nosotros estuviéramos ahí escuchándolo por tercera vez, ¿qué creen ustedes que sería lo más normal en cualquiera de nosotros? ¿Qué creen que sentiríamos en ese momento, aparte del asombro por lo que va a pasar y del temor, pues, por los mismos discípulos, pero también por lo que le va a pasar a Jesús? ¿No creen ustedes que de pronto sentiríamos como una identificación, como que encontrar a nuestro maestro, saber, entender que Él es el Cristo, porque ellos ya saben quién es Él, ellos ya saben quién es el que les habla, quién es el Hijo del Hombre? Eso permitiría como que se identificaran, que se unieran con Él. Pero miren lo que surge en los versículos 35 al 41, que yo he llamado una petición ambiciosa. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Entonces, miren mis amados, lo que les decía ahorita.
esto parece un pasaje que yo dijera, y cualquiera de ustedes, no lo puedo creer. Si otro me lo dijera, yo diría, no, esto no es posible. ¿Acaso no acaban de escuchar lo que le va a suceder al maestro? ¿Y dónde está siquiera un mínimo comentario sobre el tema de la resurrección? Ahora, ellos creen en esto, porque ellos hablan, cuando empiezan a hacerle esa petición, ellos hablan de puestos cuando Él esté en el trono de la gloria. Entonces, hay cosas de fe que están incluidas en esta petición. Pero es que miren, mientras que Jesús sufre en el camino, ¿dónde está la mente de ellos? La mente de ellos está en un movimiento de tipo mundial, un movimiento mesiánico mundial, donde ellos ocupen 2 puestos de privilegio. Entonces, Jesús en el sufrimiento que va a vivir es alentado porque sabe cuál es la misión que tiene y la obediencia con el Padre, pero estos están muy lejos de ahí. Y miren enseguida cómo le hacen una petición que lo que muestra es una gran insensibilidad. Y también empiezan de una forma presuntuosa a condicionarlo y le dicen: queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. ¿A ustedes no les viene a la memoria cuando un niño le dice al papá o a la mamá: me dice que sí a lo que le voy a pedir? Y el papá y la mamá no saben qué es lo que les va a pedir, pero cuando es un pequeñito uno sabe que es algo que está como unido a un merecimiento, algo que le ha prometido, algo así. Pero aquí lo que le están es condicionando a que su respuesta sea positiva a lo que ellos van a pedir. Y Él les dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué es lo que quieren que haga? Y los deja seguir adelante con su presunción. Cualquiera de nosotros lo hubiera frenado, pero ¿cómo así? Ustedes como que, ¿en qué planeta están? No acaban de escuchar lo que les digo, pero no. Él lo que hizo fue como empezar a preguntarles, como a darles un poquito más de espacio para que en su momento ellos reflexionaran en el alcance de lo que le estaban preguntando, que empezaran como a mirar que aunque ellos tienen fe y están hablando del trono de la gloria y todo, ellos están completamente desubicados con esto. Entonces, también el Señor, pues muy seguramente sintió un poquito como de tristeza. La verdad es que nosotros a Dios no lo podemos sorprender, ni nada de lo que nosotros hacemos para Él es algo como que lo paralice. No, Él sabe perfectamente cómo somos nosotros y nuestro corazón, y por eso es que Él les dice: no sabéis lo que pedís. Es decir, ustedes están pidiendo algo cuyo alcance no dimensionan. Ustedes están seguros de lo que están pidiendo. Ustedes entienden hasta dónde puede llegar la situación para ustedes si yo les concedo esto de esta manera. Ustedes entienden eso. Pero miren, uno podría decir que es que la ignorancia es atrevida, pero aquí no podemos hablar de ignorancia. Es pues la tercera vez que Jesús les habla de lo que va a ser su muerte y su resurrección. Pero cuando nosotros recordamos en Marcos, en el capítulo 9, versículos 33 y 34, ellos cuando bajaron del monte la transfiguración, ellos vinieron ahí como en su diálogo, y Jesús les dijo, y pues como ustedes de qué vienen hablando, luego que ya el Señor salvó, liberó al endemoniado, todo esto, y ellos venían discutiendo quién de ellos era el mayor. Entonces, ¿qué les dijo Jesús en esa ocasión? Les dijo que si alguno quiere ser el primero, quiere ser el mayor, entonces será el servidor de todos. Y ahí nosotros vemos cómo
en los asuntos del reino se piensa muy diferente a lo que son los asuntos terrenales, porque en el mundo es normal que ellos pensaran en un puesto más elevado, quién es el mayor, quién es el que manda, quién va a ser el líder. Y el Señor les dice en ese momento, ¿quieres ser el primero? Ok, entonces sírvele a todos. Y de esa manera empieza como a confrontarlos. Entonces aquí no hay ignorancia de nada. Ellos ya habían sido amonestados en cuanto a esos deseos de preeminencia en el reino de Dios. Y también estaban instruidos en cuanto a lo que es la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, aquí sigue Jesús perseverando en la enseñanza a estos discípulos. Entonces les hace más preguntas para que ellos reflexionen. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y termina el Señor de decir, y ellos le dicen con atrevimiento, seguro que sí, claro que sí. Entonces, la verdad es que eso resultó cierto para ellos. Cuando nosotros miramos la historia de Jacobo en el libro de los Hechos, muestran cómo él es muerto. Y también cómo Juan es llevado, él muere pues ya de anciano, pero él es llevado a la isla de Patmos luego de muchos sufrimientos. O sea que aquí se cumple en ellos estas dos figuras, copa y bautismo, que son dos metáforas utilizadas por Jesús que expresan lo que son los sufrimientos y todo lo que implica la pasión y muerte del Señor, que va a ser algo que sus discípulos también van a copiar, si no exactamente de la misma manera. Todos los discípulos, así como los profetas del Señor, han recibido en sí mismos lo que es la copa y el bautismo, manifestados como esa metáfora sobre lo que es el sufrimiento y las aflicciones de los siervos de Dios. Lo que pasa es que ellos de esa manera no lo identificaban. Entonces, el Señor sigue ampliando y les dice, bueno, esas dos cosas, sí, efectivamente, como quien dice, ustedes no lo saben, pero que van a tomar la copa y van a recibir de ese bautismo, claro que sí. Y entre otras cosas, Jesús nunca les prometió un ministerio feliz, jamás. Uno no ve que dice, les dio poder, sí, poder para sanar enfermedades, poder para expulsar demonios, pero nunca les dijo que van a ser felices, que no van a tener tropiezos, que donde hablen habrán convertidos y que la expansión del reino será exponencial a partir del momento en que ellos empiecen a predicar la palabra. No, nunca les ocultó lo que está encerrado en estas dos metáforas de copa y bautismo. Pero aún así, el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Entonces, ¿qué pasa cuando los otros 10 escuchan lo que estos dos estaban diciendo? Miren cómo se van manifestando todo lo que hay en lo profundo del corazón. Ninguno de ellos le dijo, pero no están escuchando que está hablando de la pasión, de la muerte, de los insultos, de la forma como va a ser violentado, escupido, ultrajado, hasta que va a llegar a la muerte de cruz. ¿Para qué vengan ustedes con esto? No, ellos se enojaron porque en el fondo lo que les dolió era que se les hubieran adelantado, porque su mente estaba más en los asuntos del mundo que en los asuntos del reino en cuanto a servicio y a humildad. Entonces, ¿no les pareció inoportuna la pregunta?
por lo que había antes, sino muy acelerados. Pues esto es para los 12, no para ustedes dos. Entonces, ese enojo que está ahí manifiesto, lo que muestra es lo que ellos anidaban en su corazón. Estaban anidando ese deseo de grandeza que el mundo inculca en las personas. Y recordemos que ellos están en el mundo, pero Jesús les está enseñando que no son del mundo. Por eso pide que Dios los cuide del mal. Vemos entonces en los versículos 42 al 45 una porción que he llamado una enseñanza gloriosa. Cuando ellos están pues indignados y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ahí sí ya a todos: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que está mostrando aquí Jesús es que el modelo de grandeza, de servicio, de liderazgo del mundo es opuesto a ese modelo de servicio, de liderazgo del reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, cuando hablamos de grandeza y de liderazgo, hay dos características que están unidas y no se pueden separar. Y esas características son servicio y humildad. Son como dos caras de una misma moneda, pero tienen que estar ahí: servicio y humildad. Entonces, por eso les habla del mundo y les habla de los gentiles, porque ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que a quienes se enseñorean y ejercen potestad sobre las personas, ¿cómo los llaman? Gobernantes, y los llaman grandes, lo que nosotros hoy denominamos líderes. Pero ¿qué es lo que les gusta a ellos? Les gusta mostrar su poder ejerciendo autoridad sobre aquellas personas, sobre los humildes. En este tiempo los podríamos llamar sobre los nadies, ¿cierto? Esos son los nadies de la época de Jesús, los gobernados por aquellos que se enseñorean sobre ellos y que de esa manera ejercen su poder a través del uso de la autoridad. Pero en el reino de los cielos no es así, porque el servicio a los demás es el que da lugar a la grandeza. Es que es como una pirámide invertida. En la medida en que nosotros bajamos a los humildes con humildad y bajamos a los humildes a servir, en el reino de los cielos se ve la grandeza. Entonces, ahí vemos que son como dos conceptos contraculturales. Cuando el mundo exalta el uso de la autoridad y del poder sobre los humildes, lo que hace en el reino de los cielos es comparar al que sirve con un pastor. Y eso es lo que el Señor entrega. Y entrega unas ovejas para ser cuidadas, alimentadas, inclusive protegidas de ellas mismas. No dejes que la gorda, la que más come, la que más velocidad tiene, le quite el alimento a la otra, sino cuídalos, protégelos, protege a la que tiene la piernita quebrada, a la que está recién parida, cuídalos, alimentalos, protégelos del mal. Entonces,
es al contrario. Es decir, en el reino de los cielos no hay nadies. En el reino de los cielos hay siervos y hay ovejas necesitadas de ser servidas. ¿Qué es lo que el mundo muestra? Mire, que abusan buscando su propio beneficio. Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no debe ser así en el reino de Dios. Entre vosotros no debe ser así, les dice Jesús, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Es como si les reiterara nuevamente a copiar lo que hace el buen pastor, que el buen pastor no se enseñorea de las ovejas. Uno nunca ve a un pastor ejerciendo como una autoridad y un dominio, sino sirviéndole a la oveja, porque sabe que la oveja tiene una característica de indefensión. Entonces no se aprovecha de esa indefensión, sino que apoya a la oveja, la dirige, la mueve para que la oveja pueda vivir y pueda procrearse. Entonces, aquí debemos entender algo, que cuando el Señor muestra lo que es el deseo de enseñorearse, que muestra el mundo, Él no está diciendo que no ambicionemos un puesto en la misma obra del Señor, o que simplemente no pensemos ni siquiera en proyectar el reino del Señor, no. Lo que les está mostrando es que no se deben separar el servicio y la humildad. Siempre tienen que estar presentes al mismo tiempo. Cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo 3, capítulo 1, el Señor dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero no deja esto a la libre ambición de alguien o simplemente a un deseo sin control para aquel que quiere dirigir la grey, sino que empieza y le da toda una serie de características. Entonces, no es que no se puedan desempeñar oficios y no se pueda como anhelar un trabajo especial, por así decirlo, en la obra del Señor, sino que quien lo anhele, buena obra desea, pero cuidado, no con los parámetros del mundo, no para exprimir a la grey, no para exprimir a las ovejas, sino para cuidarlas y para protegerlas. Entonces, el sentido es muy distinto. Miren, un discípulo del Señor debe aceptar lo que implican las demandas del reino. Entonces, como eso de pronto se nos puede hacer un tanto etéreo, Jesús no deja eso ahí, sino que ahora Él muestra que Él es la encarnación del servicio y la humildad. Es decir, Él va a mostrar en Él mismo el modelo de cómo tener humildad y servicio en el reino de los cielos, en cada cosa que nosotros hacemos. Por eso dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y cuando dicen rescate de muchos, pensemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Que envió a su Hijo, y habla de lo que es la muerte en la cruz, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la pregunta es: ¿todos creen? Él murió en la cruz y resucitó. Entonces podríamos decir que Jesús da la posibilidad de una salvación universal, pero no es universal solo por su muerte, sino que
a ese sacrificio hecho por Él en la cruz, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Creer en el valor espiritual de ese sacrificio, un valor espiritual y real. Es para esos muchos que dio su vida en rescate. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, para que miremos lo que es encarnar el servicio y la humildad en el único capaz de hacerlo como modelo perfecto. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahora les pregunto, ¿a quién le está hablando aquí el apóstol? ¿Es un mensaje de Dios para quién? ¿Para creyentes o para inconversos? Es para creyentes, es que es para nosotros. Es que cuando Dios nos invita a ser parte de su reino y a entender lo que son las características del reino, es para nosotros. Entonces dice, que no hagamos nada por egoísmo o vanagloria, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Servicio. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, miren mis amados, tomó forma de siervo, siendo Dios, tomó forma de siervo, bajó hasta nosotros, hasta convertirse en uno como nosotros, en todo menos en el pecado. Y ahí fue donde obtuvo la gloria, la grandeza. Eso es contrario a lo que el mundo enseña. Y es que, miren, cuando uno mira el triunfo del reino, de los cielos, del reino de Dios, es muy distinto al triunfo del mundo. El triunfo del mundo se da cuando cantidades de personas, de recursos y cosas se suman para que la persona se eleve y se le ve el tamaño de su grandeza, por cuánto gana, por cuántas personas lo siguen. En cambio, cuando nosotros vemos el modelo perfecto de Jesús, Él dio la vida por. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? A nosotros no se nos pide que lleguemos a la cruz, pero sí se nos pide que unamos servicio y humildad para bien de los otros, y que si anhelamos algo en el reino, entonces eso no lo vamos a ganar, sino que nos será dado en la medida en que sirvamos a otros. Ahora, mucho cuidado con el servir, mucho cuidado con lo que hay en el corazón, con lo que mueve en el corazón. Quien quiere obispado, pues buena cosa desea, pero ¿para qué el obispado? ¿Para qué el servicio? ¿Para qué los dones y los talentos que a veces le pedimos a Dios para el reino? ¿Si es para engrandecer el reino o es para engrandecer a la persona? ¿O es para engrandecernos a cada uno de nosotros? Es válido pedirle al Señor. ¿Y a quién no, sino a Él?
que es el dueño y es el que dictamina. Pero ¿qué es lo que nos motiva a servir? Para que una falsa humildad nos lleve a un servicio que nos brinde honor y gloria, engañando. Podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, mucho cuidado, mis amados, que nuestras peticiones de verdad estén originadas en el deseo genuino de satisfacer una necesidad de una congregación, de un grupo de personas, de una comunidad. Que esas peticiones que le hagamos al Señor no salgan de un corazón egoísta y engañoso, sino que salgan de un corazón que rebosa gratitud por lo que ha recibido de Dios y que quiere entregarlo a otros en forma de servicio con humildad. Recordemos que la humildad es una de las características más complejas. Ustedes conocen esa matica que se llama la dormidora. La dormidora, cuando uno simplemente la toca, ella se apaga, y así es la humildad. Cuando yo me autoproclamo humilde, acabo de decirle al mundo entero lo orgullosa que soy. Y muchas veces estamos llenos de falsas humildades. Es que yo soy muy humilde porque no. Y a veces se hacen cosas para el reino, pero lo que hay en el fondo del corazón es el deseo de tener una influencia sobre un grupo de personas, aunque para eso tenga como que casi arrastrarme y dar unas pruebas evidentes de lo que la gente conoce como humildad. La humildad es algo que vivimos, no de lo cual hablamos, y es algo que no autoproclamamos, sino que la persona que recibe el servicio lo vive, lo busca y lo multiplica en otros. Entonces, ese es el llamado que el Señor está haciendo a sus discípulos. Ya se va acercando su hora. Y también nos vamos acercando nosotros en el Evangelio de Marcos a toda esta semana de la pasión. Y lo que está haciendo aquí el Señor es invitando a sus discípulos a abandonarse y a vivir para servir. A entender que es de esa manera como podemos llevar a otros el amor del Señor, y que lo que hemos recibido solo de esa manera, limpia y genuina, lo podemos entregar. Vamos entonces a darle gracias al Señor por este mensaje y por este desafío, y pidámosle al Señor que saque de nuestro corazón ese deseo de coronas terrenales, porque a lo sumo la corona terrenal que podemos tener sea una corona de espinas como la que tuvo el Señor. Porque si alguna cosa nos llama el Señor a compartir, es compartir con Él los sufrimientos por la palabra del Señor. Eso lo sabemos. Sabemos que es de esa manera como el mensaje será llevado. Y todos experimentamos sufrimientos de distinta índole, pero no los magnifiquemos, no nos sintamos tan orgullosos como a veces lo hacemos, porque una persona de la familia nos dijo fanáticos y ya hacemos una apología de eso. No, porque entonces nos vamos a enorgullecer de lo que no debemos. Miren, ¿de qué nos debemos enorgullecer? De Cristo, es de Él, de lo que Él hizo, que hace posible que nosotros hoy podamos entender lo que es la vida eterna, vivir con la tranquilidad de quien sabe que es salvo y que podrá pasar con Él por la eternidad. Padre, y por todo esto te damos gracias. Señor, ayúdanos a comprender que el servicio y la humildad
son dos caras de una misma moneda en el reino de los cielos. Que el grande eres tú y que el llamado a nosotros es a servir, a ser siervos, a ayudar. Y de esta manera te glorificarás en cada cosa, por pequeña o insignificante que nos parezca. Señor, tú la harás grande para el reino. Ayúdanos, Padre amado, a darle vida a este mensaje. Gracias infinitas te damos, mi Señor. Amén.